Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Ya me oyen? Sí, doctor, ya se oye. Bueno, pues ya cumplimos hoy con la última clase del semestre, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a terminar el capítulo, que nos queda un chirris, ¿no? De lesiones otoneurológicas. Sí, No sí, recuerdo doctor. exactamente en qué nos quedamos. Esta clase la vemos eso y mañana les parece que veamos el repaso del examen. ¿Así quieren que lo hagamos? Sí, doctor. ¿Sí? Para aprovechar el día de hoy y mañana un ratito. Mañana vemos nada más, pues, pues una partecita de la clase, ¿verdad? Como siempre la hacemos, ¿de acuerdo? Sí, ¿Ya están todos por ahí? ¿Ya están la mayoría? siguen entrando. Siguen entrando, ¿verdad? Como que si se les quedaron pegadas las cobijas el día de hoy. A algunos. Yo estoy aquí en mi casa, ahorita salí hace ratito, está precioso el día, ¿eh? Asoleado. Me voy a salir ahorita a correr y luego ya al consultorio a las 12. Muy bien, si está el equipo de exposición, de una vez que lo ponga, ¿sí? Para aprovechar el tiempo. Y ya le pasé a Fernanda las calificaciones del semestre, del examen. Espero que les hayan bien, pues les vi bien que en general a todo mundo. No tengo reprobados, qué bueno, que eso quiero. Va bien, ya nada más falta el examen final del viernes y tiene ya su calificación final, ¿verdad? Les comento que pues el examen prácticamente los estoy calificando del examen. Todos los demás puntos que me piden el examen es el 60% y el otro 40% los estoy calificando todos bien, ¿sí? A todos. En este sistema de clase virtual no puedo valorar algunas cosas y para no equivocarme, pues les pongo bien a todos para que sea justa la calificación, ¿sí? Se me hace que así debe de ser. ¿Cómo ven la pandemia con todo lo que estamos oyendo del Omicron y de los altos índices de contagio que hay ahorita? ¿Qué opinan? Ustedes que son expertos en COVID, ya tuvieron una exposición seguramente exitosa de las secuelas del COVID. Y ahorita estamos viendo las noticias y yo clínicamente, yo antier tuve un paciente físico, llegó al consultorio y no lo dejé entrar. Yo a todos mis pacientes en el consultorio los interrogo porque algunos mienten involuntariamente a la secretaria con tal de que los veamos y dicen que no tienen calentura, que no tienen nada de COVID, que no tienen tos, pero yo siempre me cercioro, yo llego con mi triple cubreboca, careta y paro a los pacientes a 2 metros de distancia antes de entrar a mi consultorio y les hago dos o tres preguntas. Era un paciente francamente con síntomas de COVID antier. Y dije, ¿sabe qué, señor? No lo puedo atender. Discúlpeme. Se me va y se me hace una tomografía de tórax y una prueba PCR, ¿sí? Porque puede ser que tenga COVID y cubras y tenga cuidado. Ahí nos vemos. Le voy a dar un medicamento para que empiece a tomar desde ahorita. Le di algún acitromicina, le di alguna otra cosa y resultó positiva la tomografía. Ustedes saben que la tomografía de tórax en pacientes con COVID tiene signos patognomónicos. Ustedes que la han leído, ¿qué qué signo tomográfico radiológico en la tomografía de tórax es lo más frecuente que se vea? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué signo patognomónico muy sugestivo? No, patognomónico no. Muy sugestivo de presencia de COVID. ¿Cuál es? Rápido.
¿Eh? Es una imagen que... ¿Me están oyendo? Sí, sí se ¿Sí? oye. Nadie sabe que se ve en una tomografía. Cuando tengan duda de algún paciente con el PCR, con la clínica, pídanle tomografía de tórax, ¿sí? Mándenla a un buen lugar y el radiólogo les va a definir un cuadro de vidrio despulido, una imagen de vidrio despulido en el lóbulo superior izquierdo, basal derecho, lo que sea, pero la imagen de vidrio despulido y zonas de condensación aisladas, son los dos signos, son muy sugestivos de COVID y varían en amplitud y varían en duración. Esos signos pueden persistir en COVID tardío. Entonces, si hay duda, hay que pedirles PCR para ver su actividad y anticuerpos también a ver cómo están tus defensas. Porque el paciente le di tratamiento y me dice, ¿y puede ver mañana el paciente? No, señores, tienen que terminar 14 días mínimo de lo que le di y volver a tomar y la PCR que no se la tomó y tomarse la PCR y que salga negativa. Pero estoy viendo casos, están yendo ahí al consultorio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Terminamos, tumores de ángulo pontocerebeloso, adelante. Esto es muy importante, ¿sí? Y que sepan que existen esos tumores, adelante. Rápido, qué se entiende el ángulo pontocerebeloso? Rápido. Bueno, desde el punto de vista clínico, se van a considerar los tumores pequeños, menores de 1.5 centímetros, medianos de 1.6 y de 2.9 van a ser, Sí. y los grandes van a ser de 3 centímetros a más. ¿Y por Los qué es importante estos tumores? Porque el neurinoma del octavo o auditivo par es el tumor, es el el tumor es el tumor más común de esta región, con frecuencia del 70-80% y representa el 5 a 8% de todos los tumores por eso es cerebrales. importante este tema. ¿Se fijan por qué quiero que lo veamos? Porque de los tumores del ángulo pontocerebeloso, que es de la fosa posterior, ¿sí? Y entendemos ángulo pontocerebeloso, la parte de la fosa craneal posterior, en donde arriba está, y en su parte media, por el tentorio. Abajo por la cara lateral de la protuberancia y el cerebelo. El tentorio es, pues, la parte final del lóbulo occipital, ¿verdad? La dura más, el recubrimiento de la fase del lóbulo occipital en la parte media y alta, y abajo la cara lateral está la protuberancia y el cerebelo. Y lateralmente está el peñasco. Entonces la parte más posterior intracraneal, ahí está el ángulo pontocerebeloso. Y es un área de muchos tumores, y el tumor principal es el neurinoma del acústico, en un 70-80%, con un 8% de todos los tumores cerebrales. Es un tumor muy frecuente, grábenselo, el neurinoma del acústico. Ese es un tumor muy frecuente intracraneal. Luego los meningiomas, el segundo. Ocupan el segundo lugar del 10% total, seguidos por los coleostotomas, 6%. El resto de los casos está constituido por tumoraciones diversas como hemangiomas, gliomas, lipomas, otros del ángulo pontocerebeloso. Sí. Ahora los neurinomas, schwannomas del acústico. Este va a tener una frecuencia de tumoraciones en la población general de 1 cada 100,000. Predominan entre el quinto y el séptimo decenio de la vida y se caracteriza por tumores de crecimiento lento. Estos van a aumentar del 1 a 2 milímetros por año. El tiempo de duración de los síntomas a menudo es prolongado. La presencia de estos tumores bilaterales se observa en el 5% de los casos. Bien, ¿qué más? Vamos a ver, Las vámonos rapidito manifestaciones. para terminar, porque es lo último, la clínica. ¿Cuál es la clínica? El acúfeno y la hipoacusia unilaterales, además de inestabilidad leve, dominan el cuadro de la fase Ya, inicial. ya, esa es la triada fundamental, acúfeno, hipoacusia e inestabilidad, la que sigue. Es ¿Es característico característico? encontrar paresia o arreflexia vestibular del lado de la lesión durante las pruebas térmicas. Bien. Luego Thompson han señalado que la combinación,
de los siguientes datos sugiere un neurinoma del acústico con un porcentaje de resultados falsos positivos muy pequeño. ¿Y cuáles son? Hipoacusia neurosensorial con descenso de agudos, ausencia de reclutamiento y disminución de las respuestas calóricas. Son respuestas, resultados de las pruebas calóricas. Luego, la afectación del trigémino facial. Sí, del facial del motor ocular externo y motor ocular común, así como el nixtasmo del optocinético indican la extensión del tumor. Tumor La grande parálisis- ya, que afecta a los pares craneales vecinos. La parálisis facial se puede presentar. más en meningiomas del ángulo prontocerebeloso. Eso grave, sería pregunta de examen. ¿Cuándo se presenta más parálisis facial? ¿En los tumores del ángulo o en los meningiomas? Luego el sexto y el tercero se afectan con menos. Con menor frecuencia, sobre todo en tumoraciones mayores de 3 centímetros. La Y la duración de duración los puede síntomas ser corta, nada más corta, menos de 2 intermedia años. y tardía. Sí. Bien, la que sigue. Disculpa ahí la El tratamiento. prisa, pero se me hace que ya se nos va a acabar el tiempo. El tratamiento, ¿qué se hace con ellos? Estos tumores se tratan de manera quirúrgica en tumoraciones intracraneales en sujetos con hipoacusia. Intrameatales. Intrameatales Así es me dentro parece. del canal auditivo interno. Ok. Intrameatal es en meato auditivo interno, ¿sí? Ahí Sí, empiezan generalmente. Y luego, con hipoacusia superficial o moderada. La fosa media es la vía indicada a fin de tratar y de preservar la audición. muy Se sugiere bien. el empleo Luego se sugiere, transoperatorio vigilado de respuestas auditivas del tallo cerebral, con lo que el cirujano puede detectar durante la disección del tumor cambios en los potenciales auditivos por isquemia transitoria o lesión directa del nervio. muy bien, así es. Luego El síndrome síndrome, de la celdilla apical gigante se caracteriza por tener celdillas gigantes en el vértice petroso del hueso temporal, rinorrea por salida no traumática de líquido cefalorraquídeo y meningitis recurrentes. muy bien. Meningiomas. Platícanos de los meningiomas. Bueno, vamos a continuar con los meningiomas del ángulo pontocerebeloso. La siguiente, por favor. Sí. ¿Comprenden? Estos comprenden el 14% de las neoplasias intracraneales y el segundo lugar en frecuencia de las del ángulo Entonces, pontocerebeloso. grábense bien. Grábense primero neurinomas y luego meningiomas. Luego surgen. Surgen de acumulaciones celulares de las vellosidades aracnoideas. Las manifestaciones clínicas son muy parecidas a las del neurinoma del acústico y los síntomas más frecuentes son hipoacusia, vértigo o inestabilidad y acúfeno. Muy bien. ¿Qué más? Del meningioma. Muy bien. ¿Los pares craneales se afectan en orden? Sí, más afectados en orden, en frecuencia son el 8 en un 80, el octavo, perdón, en un 80%, El quinto, el quinto en un 73%, el el noveno y el séptimo. décimo. Ujú. Sí. Y para el diagnóstico Para se usa la resonancia magnética con medio de contraste o con eco de giro rápido, lo que va a suministrar una mayor definición que la tomografía axial. Grábense ese estudio de resonancia magnética con el medio de contraste más utilizado, que es el gadolínio. ¿Sí? En general en tumores intracraneales, nosotros otorrinos, los que nos corresponden son esos tumores. Yo no me ando metiendo tumores frontales, ¿verdad? O de otra área del cráneo, intracraneales, ¿verdad? Parietales, sino los que corresponden al oído, que son estos precisamente, el meningioma, el neurinoma, el colesteatoma que vamos a ver, y el estudio de mayor definición es es la resonancia, perdón, con medio de contraste de gadolínio. El tratamiento en general es, Es quirúrgico por vía suboccipital o translaberíntica. grábense esas dos vías, transoccipital posterior o translaberíntica a través del oído. Luego los colesteatomas, ¿qué son? Ajá. O también llamados quiste epidermoide. Estas tumoraciones surgen de remanentes epiteliales aberrantes durante el cierre de la gruta neural en la tercera y quinta semanas de la vida Perfecto. fetal. ¿Qué Van a más? comprender el menos de 1% de las neoplasias intracraneales y la mayor parte Sí, se localiza en el ángulo pontocerebeloso, de un 30 a un sí, 40%, y representan el 6% de los casos de tumores de esta área. Van a sí, causar hipoacusia neurosensorial, parálisis facial e hipoestesia facial. En ocasiones también se relacionan con hemiespasmos faciales. sí.
Bueno, Sana clasifica los colesteatomas de la porción petrosa del temporal en 5 clases. Una Sí. que es la supralaberíntica, localizada en el ganglio geniculado del nervio facial. La segunda es la infralaberíntica, situada en la región hipotimpánica y celdillas infralaberínticas. Sí. La tercera es infralaberíntica apical, ubicada en el compartimiento infralaberíntico y que alcanza al conducto auditivo interno. Muy bien, ¿qué más? La cuarta, masiva, que va a afectar por entero a la cápsula óptica, tanto a la dura de la fosa posterior como al conducto auditivo interno. Sí. Apex petroso, porción superior y media del clivus, seno esfenoidal y compartimiento infralaberíntico. Y ¿Qué por más? último, la 5, que es la apical, con una afectación del apex petroso, fosa craneal posterior, el quinto par craneal, clivus, seno esfenoidal y compartimiento infralaberíntico. Bien. El tratamiento, lógicamente, es quirúrgico. Con eso Sí. nos quedamos. ¿Qué sigue? Ya sí. Siguen los granulomas de colesterol del vértice petroso, ¿Qué son los que son granulomas? una reacción inflamatoria inespecífica de cuerpo extraño con formación de cristales de Ahí colesterol. está la imagen, Por ahí lo... está la imagen tomográfica muy bien, ¿va? ¿Se fijan? Sí. Ok, ¿qué más? Por lo general se van a localizar en la región posterior al conducto carotídeo horizontal y tienen forma ovoide y miden al momento en su diagnóstico de 2 a 4 centímetros de longitud. Granulomas de colesterol, muy bien, ¿qué más? En esta, su Bueno, desarrollo, se ha relacionado con una deficiente ventilación, interferencia con el drenaje y hemorragias en un espacio habitualmente neumatizado que producen una presión negativa, resorción de aire, edema de la mucosa y en forma eventual formación de granulomas de colesterol generados por el catabolismo de la hemoglobina o la sí, destrucción del tejido local. muy bien, los síntomas, Los síntomas más frecuentes se encuentran la cefalea, casi siempre ipsolateral, otalgia, sensación de presión en el oído, diplopía, vértigo, Diplopía. hipoacusia de tipo neurosensorial o mixta, parálisis facial y parestesias en cara sobre la distribución de B2. En la segunda rama del trigémino, muy bien, ¿qué más? Sí. Y el El tratamiento es tratamiento es quirúrgico. quirúrgico, así nada más. No, no les voy a preguntar qué tipo de técnica. Sí, señores, todos estos tumores son quirúrgicos. Rápidamente háblanos del glioma. Los gliomas del nervio acústico, pues estos por lo regular van a afectar al cerebro y rara vez van a aparecer en el ángulo pontocerebeloso, en donde se limitan en el octavo par. Bien, los Los gliomas de gliomas. ensayo ocurren más en niños y producen anomalías de la motilidad ocular, signos cerebelosos y rara vez se comprometen al nervio acústico. Y cuando lo hacen van a intervenir más la degeneración de las fibras nerviosas y menos la infiltración por la neoplasia. Y el tratamiento pues se va a incluir la resección y la Quirúrgico, ¿va? radioterapia. Y radioterapia, gliomas. ¿Qué otro seguiría? Lipomas. Ah, bueno, lipomas, sí. Rápido. Su localización cerebral más frecuente es el cuerpo calloso y representa al menos del Es 0.14% muy, muy de raro, todos ¿va? los tumores. Es más en los Predominan hombres. el sexo masculino. En la resonancia magnética con técnica de supresión de grasa se reconoce una señal hipertensa en T1 e Hipotensa en T2. intensa o isointensa en T2. Se Y los caracterizan lipomas, por la dificultad de su resección quirúrgica. es difícil su resección quirúrgica porque se infiltran, ¿ves? Grasa. ¿Qué más? ¿Qué seguiría? El lipoma. Es una enfermedad muy rara. Amartomas también muy raros. Es un agrupamiento que, Es un agrupamiento anormal de tejido que normalmente se encuentra en el órgano afectado. sí, La hiperplasia papilar endotelial intravascular, sí, sí. Ya dejé de oírte. Bueno, Bueno, voy a continuar yo, ándale, doctor, ándale porque se le rápido. trabó a mi compañera. Sí, Bueno, amartomas. los amartomas van a consistir en el agrupamiento anormal de tejido, ¿no?, que normalmente se encuentra Sí, en el órgano afectado. La hiperplasia papilar endotelial intravascular del conducto auditivo interno es una lesión vascular poco frecuente, no es una neoplasia, sino una proliferación excesiva de las células endoteliales en los vasos sanguíneos. bien, se Y se relaciona. relaciona con pérdida auditiva, acúfeno e inestabilidad. Se diagnostica a través de la resonancia magnética y su tratamiento es quirúrgico con posible aplicación también de radioterapia. Bien,
Y luego seguiría los osteomas de tipo amartoma, nomás rápidamente estos consisten en van a consistir en tumoraciones óseas raras, que algunas raras. veces bilobuladas, que van a producir estenosis del conducto auditivo interno Es más en con mujeres. compresión del octavo par. Sí, es Es más más en en mujeres. sexo femenino, su diagnóstico se va a establecer mediante la tomografía axial computarizada y su abordaje es Sí, a través de la fosa media o por la vía suboccipital. muy bien. Osteomas. Recordar que hay osteomas y ahí se ve muy claramente. Fíjense el osteoma. Ahí está. ¿Sí? Del conducto auditivo interno. Luego, ¿qué más sigue? ¿Sí la sé que sigue? Ese es un osteoma del conducto auditivo externo, la foto que pusiste. Esa enfermedad nomás menciona la rarísima, Camurati Engelmann. Es Es una una enfermedad displasia ósea o progresiva. esclerótica progresiva que afecta por lo regular la diáfisis de los huesos largos y el cráneo. Puede afectar a pares craneales como el nervio óptico, el trigémino, el facial y el Estatoacústico. electroacústico. Y es útil el tratamiento con esteroides, así como la descompresión del conducto por la vía Sí. suboccipital. ¿Qué más? Linfomas, rápido. Linfomas del ángulo. ¿Qué pasa con los linfomas? Se presentan intracraneales múltiples en el 33%. Pueden aparecer enfermedades de colágeno como el lupus, el síndrome de Sjögren, Sjögren, el síndrome de sarcoidosis, inmunodeficiencia adquirida y enfermedad del virus de Epstein-Barr. Los Epstein-Barr. pacientes presentan síntomas semejantes a los de la encefalitis, Sí. una enfermedad cerebrovascular, enfermedades desmielizantes. En la resonancia magnética se van a observar señales de alta intensidad en T1 y T2 y el tratamiento se va a basar en corticosteroides, altas dosis de metotrexato y radioterapia. Bien, ¿qué más? Otras tumoraciones, mencionarlos rápidamente nada más para conocerlos. El primero es la displasia fibrosa. Ya con eso terminamos. Menciónalos rápido porque faltan 10, 15 minutos. Rápido. La Se displasia, ¿va? caracterizan por la presencia de tejido fibroso en el interior de las partes afectadas del hueso. Es más frecuente en mujeres que en varones. Hay tres formas clínicas: la la Tática, sí. monostática, que afecta solo un hueso; la poliostática, que incluye varios huesos; y el síndrome de Alpert, que es una forma poliostática con hiperpigmentación de la piel y Muy bien. alteraciones endócrinas. Displasia fibrosa. Con eso me conformo. Cuando la enfermedad, bueno, cuando hay síntomas se requiere. Se requiere tratamiento quirúrgico como la descompresión de pares craneales, tratamiento de la estenosis del conducto auditivo externo y la protrusión de la apófisis mastoides. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad? Cordoma condroide. Son ya esas enfermedades muy raras. ¿Cuál tienes? A ver, ahí está el condroma, sí. Rápidamente, se describió en el 56, hace muchos años. Es Es una benigna. tumoración benigna del crecimiento lento que se deriva de los restos ectópicos de la notocorda. Ruska lo Cordoma. describió por primera vez en 1865. Es una variedad distinta. Desde el punto de vista histológico, tiene presencia de células vaculadas con matriz mucinosa. Sí, En el 75% hay pruebas de radiográficas de erosión sí, occipitobasal. Y el sí. tratamiento consiste en operación de la base del cráneo por vía lateral para eliminar lo más posible de la tumoración. Perfecto. ¿Qué más? Condroblastoma, rápidamente. Nomás di ese cuadrito rápido. El Es una condroblastoma. rara tumoración benigna que se origina en las células de la lámina endocondrial. Representa el 1% de todos los tumores óseos y el 2% que surgen en los huesos del cráneo. De acuerdo. ¿Qué más? Ya faltarán 10 minutos. El condrosarcoma. ¿Qué es el condrosarcoma? Eh, Surgen en los restos celulares cartilaginosos de la base del cráneo cuando afectan el estenoides. El fenoides son casi siempre paracelulares y pueden destruir el clivos o la silla turca. Son de crecimiento lento y emiten Muy metástasis bien. Ya tardías. son tumores raros, pero conocerlos, ¿va? Luego viene un sarcoma osteógeno. La A la carcinomatosis carcinomatosis, sí, dila, sí. La consiste en una infiltración carcinomatosis. difusa de las meninges por carcinoma metastásico. Cerca del 5% de los individuos con cáncer pueden desarrollar un carcinomatosis Bien. durante el transcurso de su enfermedad. Al afectarse las meninges del conducto auditivo interno, se presenta hipoacusia neurosensorial progresiva y además parálisis facial. Muy bien. Ahora, a ver, ya para terminar, las afecciones vasculares. ¿Cuáles son las principales lesiones vasculares? Menciónalas rápido, rápido. Habla de Bronco-
habla de algo de circulación, es importante recordar. Se Se origina en el origina polígono. uno de Sí, Willis formado la confluencia de las dos arterias vertebrales de tronco basilar, el cual se bifurca al final para formar las dos arterias cerebrales. Las entonces, colaterales de las... esa diapositiva es básica, cómo se forma la circulación de la fosa posterior. A través del polígono de Willis se forman las dos confluencias de las arterias vertebrales y forma el tronco basilar. Se bifurca y da las dos arterias cerebrales posteriores. Eso grábenselo muy bien. Ahí está muy bonito el esquema que pusiste, cómo está la circulación del cerebral y básicamente la fosa posterior a través de las arterias vertebrales, ¿sí? Tronco basilar y arterias cerebrales posteriores. ¿Qué más? Síndrome vulvar. ¿Qué es el síndrome vulvar? Con que digas eso. Las arterias pequeñas que se originan en las vértebras en la espina anterior, su oclusión puede ocasionar parálisis ipsilateral de la lengua, hemiplegia alterna, cuadriplegia y Bien, cuadriparesia. con eso que sepamos. Síndrome vulvar paramediano. Luego lateral vulvar, ¿qué es? Es la lesión de la arteria basilar y la cerebelosa. La posterior produce el síndrome de Wallenberg, que es Síndrome de Wallenberg. caracterizado. Acuérdense muy bien, el síndrome de Wallenberg es una lesión de la arteria basilar y la cerebelosa posterior, ¿sí? Y va a producir un vértigo intenso. Por eso es importante para el otorrino el vértigo de descartar problemas vasculares en el síndrome. Este es el síndrome más frecuentemente visto vascular que nos da vértigo intenso. Síndrome de Wallenberg, que es la afectación de la basilar y la cerebelosa posterior, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Hipoestesia. Y luego el paramediano, ya, si quieres Dale, ya, dale. con eso. Síndrome paramediano protuberancia, es también muy raro, pero dilo. Son lesiones en la zona paramediana de la protuberancia, son muy frecuentes y la mayor parte es afecto de la enfermedad vascular. Sí, bien, ¿qué El más? Porque síntoma son muchos. común es de Nomás ve, vómito. sí, Dale la que sigue. sí, la que sigue, síndrome lateral Es una oclusión de las protuberancial. ramas circunferenciales cortas, se reconoce por trastornos cerebelosos ipsilaterales de la lesión. ¿Cuál otro? Nos faltan 9 minutos. Nomás menciónalos. Síndrome, Protuberen- Dorsolateral protuberancial se produce por oclusión de la arteria cerebelosa inferior y cuando el síndrome es completo incluye hipergesia y termohipoestesia. termoestesia. ¿Qué más? Bríncate. Síndrome del tegmento. Bríncala esta, no me Oclusión, interesa. Vámonos a la trombosis de la arteria auditiva interna. A ver, también es hay un síndrome mesencefálico. No, pásala. También pásalo. Trombosis esa. Trombosis de la arteria auditiva interna. ¿Cuándo es? se relaciona con la sordera súbita y pérdida de la función vestibular. Los síntomas dependen del grado de afectación de las ramas vestibulares, vestibulococlear y coclear. El vértigo puede ser incapacitante y Entonces las recuerden pruebas eso. Puede haber trombos de calóricas la, muestran sí, y paresia. coclear. Puede haber trombos de la arteria auditiva interna. Así que como hay trombosis pulmonar, trombosis de la arteria oftálmica, trombosis cardíaca y trombosis de la arteria auditiva interna y va a causar afectación coclear y vestibular. Síguele, a ver cuál otro es importante. Yo te voy diciendo. Vértigo por compresión, también puede ser eso. A ver qué es. Puede haber una compresión del nervio por un vaso arterial, ¿sí? Ujú. Por un vaso arterial Porque, ahí, por ahí, puede haber compresión del nervio vestibular, ¿sí? ¿Qué sí, más? dale a la que sigue. Aneurismas, ¿qué es eso? ¿Dilataciones? Son dilataciones que pueden presentarse en las arterias intracraneales. Casi todos los aneurismas son resultado de la deficiencia congénita de la capa media arterial en el sitio donde se unen dos de los componentes del polígono de Willis. Muy bien, los aneurismas, esos que se revientan y causan la muerte súbita. Aneurisma de la porción petrosa de la arteria carótida. Saber que existe, ¿qué más? Son raros, bueno, esos. ¿Ya es la última? Ah, pues léela. Lee ese Ya, aneurisma. bueno, sigue otra compañera. Sigue todavía, hijo, es que son mucho, ¿va? Pues nomás menciona los temas, a ver. Después Es del la aneurisma, fístula postraumática entre arteria carótida y seno cavernoso. es raro, síguele. Síguele, fístulas Eh, postraumáticas, fístulas arteriovenosas durales, también Ujú. muy raros, son comunicaciones, ¿va? Su diagnóstico es con tomografía computarizada, ultrasonografía. ¿Qué más? Faltan 6 minutos. Insuficiencia vertebrovascular rápidamente, esa Ajá. sí es muy importante. Léela.
Esta se presenta en dos formas diferentes. La insuficiencia intermitente por oclusión repentina y transitoria de un vaso grande, que es la más de las veces de una de las arterias vertebrales. Sí, Y la segunda es la disminución de la reserva vascular por engrosamiento de las paredes de las arterias pequeñas y medianas, lo que va a llevar al final a la aparición de infartos. Y esta es la forma más exactamente. común. Y son esta es una enfermedad frecuente, la vertebrovascular en el cuello, ¿va? Y es frecuentemente causan vértigo, ¿va? Síntomas comunes, pues dolor de cabeza, pero básicamente pues, son pacientes con vértigo y nistagmo. ¿Qué más? Rápido. También está, pues, los métodos diagnósticos, ¿Qué es? pletismografía ocular y Bueno, oftalmodinamometría. arteriografía básicamente y la angioresonancia, recuérdenla. Y como Angioresonancia con una tomografía arteriografías. axial computarizada con medio de Sí, contraste, sí, arteriografía, sí. ultrasonografía con Doppler transcranial y Y angioresonancia. angioresonancia. Muy bien, ¿qué más? También Son la los métodos de... migraña ¿Qué es la basilar, migraña basilar? ¿Qué es? que las manifestaciones clínicas de esta entidad son variables, desde el vértigo episódico intenso hasta la inestabilidad constante o el desequilibrio relacionado con los movimientos que se presentan antes, durante o después de la cefalea, presencia de hipoacusia, acúfena y sensación de presión en el oído. Y el tratamiento consiste en evitar alimentos que contengan tironina, como alcohol y cafeína, y evitar el estrés y la fatiga. Por eso debemos de preguntarle al paciente que tiene migraña si se asocia a vértigo y tenemos una migraña vascular, ¿verdad? La crisis de migraña pueden tratarse Sí. de... Se puede tratar con betabloqueadores, antidepresivos tricíclicos, bloqueadores del canal de calcio y antiserotonínicos, Sí, nínicos, además de perdón, ansiolíticos. además de ansiolíticos del tipo de las benzodiazepinas. ¿Qué más? Rápido. Tenemos Y 4 después tenemos minutos. las enfermedades desmielinizantes y degenerativas, Nomás menciónalas. La pues esclerosis esclerosis múltiple, múltiple, que es la presencia, bueno, esclerosis difusa, sí. ¿qué más? La siringobulia y la siringomelia. Ajá, Luego la atrofia sí. olivocerebelosa, es una atrofia. Luego la También ataxia de la Frederick. ataxia de Friedrich, Y luego viene algo de vértigo de origen psicógeno, ¿verdad? ajá, también Nomás epilepsia la epilepsia nos pueden causar vértigo y por y último creo que es lo la último que nos consintotonía y interesa. función auditiva central. Exactamente. Entonces, lo último que dijiste muy bien, los vértigos de origen psicógeno, puede ser gente nerviosa, ¿verdad? Neurótica y la neurosis acompaña de vértigo, gente muy nerviosa y les da vértigo. Los epilépticos es frecuente que tengan vértigo y cuando se hace como histerotomía de la función auditiva, ¿sí? Eso ya también eso. Y luego vienen técnicas quirúrgicas principales en tumores de ángulo pontocerebeloso y todo, las vías que no nos importan a este nivel. Y muy bien, prácticamente damos por terminado el temario con este último capítulo agregado al temario. Este, les repito, no viene en el tema oficial, es hubiéramos terminado con el anterior, pero yo lo agrego, fíjense que cuánta variedad de patología nos abrimos en la mente que puede existir a nivel del ángulo pontocerebeloso de la fosa posterior, que está íntimamente relacionado al conducto auditivo interno, que es parte del oído. El conducto auditivo interno está en parte del hueso temporal, en donde pasa el nervio auditivo, ¿sí? En donde pasa el facial, ¿verdad? Ahí está el nervio facial junto, arterias y venas por ese conducto, y es muy importante conocer entonces eso, saber qué es el ángulo pontocerebeloso entre el tentorio y la protuberancia, o sea, entre el occipital posterior y la protuberancia, y a los lados el hueso temporal. Por eso ese ángulo pontocerebeloso es tan importante para nosotros otorrinolaringólogos. ¿Y cuál es el tumor más frecuentemente visto para nosotros en el ángulo? Rápidamente díganmelo. Es el tumor más frecuentemente visto en el ángulo pontocerebeloso. Es lo acabamos de ver, que es el 70%. Rápido. ¿Cuál es? Díganmelo quienes no expusieron. ¿Cuál es el tumor más frecuentemente visto en el ángulo pontocerebeloso? Rápido. ¿Y el segundo cuál es? No se les quedó. No me oyen. Bueno, ¿me Es oye el alguien? neurinoma, doctor. ¿Eh?
El neurinoma. El neurinoma, no se les olvide, ahorita dudaron. Se ve que no leyeron más que los que expusieron. Tienen que leer, ¿sí? El neurinoma y el segundo es el meningioma, en el ángulo pontocerebeloso. Ocupa el neurinoma el 25% de todos los tumores intracraneales. Lean, estudien. Esta última clase hago énfasis en ello. Un médico que no lee, que no estudia, deja de ser médico en 5 años. El que no se actualiza en cursos, en interés intelectual, en la carrera, en la medicina, dejas de ser médico. Te haces médico de receta de tabletitas. Entonces, les dejo esa idea de estudiar toda su vida. Ustedes están predestinados a leer toda su vida. Les deseo lo mejor. Para mí ha sido un placer enorme ser su profesor. Les doy las gracias por darme esa oportunidad y nos vemos mañana nada más para orientarnos sobre el examen final que va a ser oído. Empiecen a estudiar todo lo de oído, desde la cadena de huesecitos, la embriología, la anatomía, por favor, ¿sí? Sí, Mañana, doctor, gracias. mañana Nos vemos hacemos el mañana. repaso y que les vaya bien todo el día de hoy, pues. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bye.